Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Academy queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al último webinar del ciclo del reglamento eléctrico, un ciclo que partimos como un ciclo de verano donde iniciamos a finales del mes de enero y que bueno, hoy finaliza con el último webinar, así que qué agradecidos estamos con todos ustedes por su participación, por acompañarnos semana a semana para hablar de estos temas tan, pero tan interesantes. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Tuve la dicha del lunes compartir con ustedes y aunque tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma y con el chat específicamente, bueno, pudimos terminar el webinar, pudimos hablar de los contenidos y bueno, al correo electrónico estamos muy atentos para cualquier duda o consulta que haya quedado, ya que lamentablemente por el pequeño problema que sufrió la plataforma, no pudimos tener acceso al chat ni a las preguntas, pero bueno, estuvimos haciendo unas pruebas esta semana y esperamos el día de hoy funcione a la perfección y podamos tener esa interacción que tanto nos gusta con todos ustedes. Así que bienvenidos, gracias por escribirnos en el chat. Veo que se conectan desde Antofagasta, desde Calama, desde los lagos, los ríos, bueno, a todo Santiago Centro también, para Jorge Escobar. Muy buenos días a todos, siempre gracias por su participación, por comentarnos desde dónde están conectados y bueno, agradecerles que nos hayan acompañado nuevamente a este webinar, a este último webinar del ciclo, como podemos ver en pantalla. Y como les decía, bueno, iniciamos a finales de enero, donde fuimos viendo algunos de los pliegos técnicos más relevantes del reglamento eléctrico en Chile. Pudimos de los 19 pliegos técnicos ver 9 de estos. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un resumen en verdad de 3 de ellos, que serían los RIC número 17, 18 y 19, ¿cierto? Es un pequeño resumen donde vamos a hablar un poco de la operación y mantenimiento, de los proyectos y también vamos a estar viendo el tema de la puesta en servicio. Así que va a ser un pequeño resumen para que veamos estos pliegos que son realmente importantes, donde necesitamos repasar un poco cuáles son aquellas exigencias para esto. Así que bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Antes de iniciar ya con el webinar y entrar en materia, tan solo quería recordarles, ya que hoy es el último webinar del ciclo, recordarles que tenemos este diploma final para todas aquellas personas que nos pudieron acompañar a lo menos a 8 de estos 9 webinars. Esos eran los requisitos para optar a este webinar adicional al que les entrega ya la plataforma en cada uno de los webinars que ustedes asistieron. ¿Cuándo les vamos a entregar este diploma final? Este diploma final no lo entrega automáticamente la plataforma, sino que nosotros lo que hacemos es revisar las asistencias de cada uno de ustedes para ver quiénes cumplen con este pequeño requisito y hacemos un diseño de un diploma a través de una plataforma que se llama Certifier y les llegará a cada uno de ustedes a eso de una semana, de aquí al próximo viernes. Ustedes ya puedan tener su diploma de participación final si es que nos acompañaron a lo menos a 8 de todos estos 9 webinars que comprendía el ciclo, ¿ya? Entonces, a partir de la semana que viene vamos a estar realizando esa revisión de asistencias, vamos a diseñar este diploma con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en estos 9 webinars y le estarán recibiendo ese diploma en su correo electrónico, ¿vale? Entonces, solo recordar eso, el diploma de participación por cada webinar es entregado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios. Tan pronto finalizamos el webinar, tan pronto cerramos la sesión, ustedes recibirán un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento van a poder descargar su diploma por este webinar en específico, ¿ya? Entonces, era recordar un poco este viaje que hemos hecho desde el mes de enero, finales del mes de enero hasta ahora y comentarles un poco el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿ya? Y antes de comenzar, antes ya de presentarles al relator del día de hoy, quería hablarles brevemente acerca de las herramientas de la plataforma, que ya muchos de ustedes la conocen muy bien. Y bueno, lo más importante yo creo y lo que valoran muchísimos ustedes es el tema de la presentación.
Entonces vamos ahora mismo a dejar activada la presentación, el enlace, para que ustedes puedan descargar esta presentación que van a ver el día de hoy en formato PDF, ¿vale? Ahí se las vamos a dejar, también lo voy a dejar en el chat, si me dan unos segunditos más. Y eso, recordarles que en el chat también van a poder hacer sus preguntas, esperemos hoy no tengamos ningún inconveniente. Desde ahí, además de sus saludos, pueden hacer todas sus preguntas, las dudas que vayan surgiendo. El relator, en lo posible, va a tratar de ir respondiendo cada una de ellas, pero si se hacen muchas preguntas, en honor al tiempo, lo mejor sea que entonces vayamos haciendo el webinar y dejemos una sección de preguntas y respuestas para el final. Siempre lo que se espera es que podamos ir respondiendo a medida que la pregunta surge para que no se pierda el contexto. Pero a veces cuando son muchas preguntas, entonces nos cuesta terminar el contenido que se ha preparado y en ese entonces preferimos terminar el contenido y dejar la sección de preguntas para el final y así los que se tengan que ir puedan ver por lo menos todo el contenido completo que hemos preparado para ustedes. Así que ahí estamos en una balanza entre tratar de responder al momento, pero también de terminar los contenidos y que se lleven toda la información, ¿vale? Eso, entonces, dos herramientas, el chat, ya por ahí nos están escribiendo muchos de ustedes, la idea es que por ahí puedan hacer sus preguntas, nosotros ya vamos a habilitar este modo preguntas y respuestas, y lo otro es que ya en pantalla hay una franja azul que dice descarga la presentación, clic aquí para que puedan descargar la presentación en PDF. Veo una pregunta de Gonzalo Aranguis, nos dice, ¿se pueden revisar webinars anteriores? Sí, Gonzalo, desde nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, los invito a que se suscriban, ahí van a encontrar una lista de reproducción que se llama webinars. Y ahí hemos estado cargando todos los webinars anteriores. Ya todas las grabaciones las van a poder descargar desde ahí. Y en nuestra biblioteca multimedia, que es un nuevo recurso, una nueva herramienta que tenemos, que también les voy a dejar el link, también pueden conseguir ahí las presentaciones de algunos webinars que ya han pasado. En caso de que todavía no estén grabados esos webinars, también nos pueden escribir al correo de capacitación, que ya ustedes lo tienen, desde donde nosotros hacemos todos los envíos y las invitaciones. Y bueno, desde ahí ustedes van a poder también pedirnos, solicitarnos si es que no pudieron descargar alguna presentación anterior, ¿ya? Así que bueno, saludar a Cristian desde Puerto Montt, a Ángela, a todos. Eso, y bueno, ya en honor al tiempo, siendo las 10:09, quiero presentarles entonces el relator que nos va a estar acompañando el día de hoy, y él es Marcelo Rojas. Marcelo es ingeniero de ejecución en electricidad, mención en sistemas eléctricos de potencia. Marcelo nos estuvo acompañando unos webinars atrás, específicamente con el RIC número 6 de sistemas de puesta a tierra y enlace equipotencial, y ahora nos acompaña nuevamente para hacer el cierre de este ciclo del reglamento eléctrico. Así que, hola Marcelo, muy buenos días y bueno, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Hola Alba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, nuevamente agradecer por la invitación y poder participar de este último webinar junto a los colegas y esperamos que sea de su agrado también. Súper, Marcelo. Bueno, te dejo para que puedas hacer tu presentación y te recuerdo que enciendas el puntero para que todo se vea súper bien durante esta. Así que nos vemos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Alba. Nos estamos viendo. Bueno, colegas, muy buenos días. Tal como Alba me había presentado, mi nombre es Marcelo Rojas Arellano, soy ingeniero de ejecución en electricidad, mención sistemas eléctricos de potencia. Hace algunas semanas atrás nos habíamos encontrado en la presentación del RIC número 6, de los sistemas de puesta a tierra y enlace equipotencial. Y sí, claro, como mencionaba Alba también, poco en función del tiempo, tratemos de aprovechar al máximo el tema de la presentación en general, tratando de responder más o menos preguntas intermedias, pero siempre hay una sección al final de preguntas, así que también van a poder ser aclaradas en su momento. Bien, la presentación que cierra este ciclo de webinar es operación y mantenimiento, presentación de proyectos y puesta en servicio, que son los últimos 3 pliegos técnicos normativos de nuestro RIC, ¿sí? ¿Cierto? De nuestro reglamento de instalaciones eléctricas de consumo. La temática, en general, va a hablar de los objetivos y los alcances de cada uno de estos pliegos técnicos normativos, las terminologías asociadas a cada uno de ellos, que son como las más relevantes, las exigencias generales, los tópicos que aparecen dentro, y el último, dejo como anexo las metodologías de medición,
que también aparece dentro del pliego técnico normativo número 19, ya que es bastante interesante ver la forma en cómo utilizar los instrumentos que hay en el mercado para hacer estas pruebas y ensayos de la instalación eléctrica en general. El primer pliego técnico normativo a revisar es operación y mantenimiento, cuáles son sus objetivos y alcances o campos de aplicaciones. Principalmente fijar los requisitos mínimos para la intervención y la verificación de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país, sean estas de baja o media tensión, con el fin de salvaguardar las personas que operan o hacen uso de ellas. Y aquí hace bien claro la notación respecto a los tipos de instalaciones eléctricas, porque ya sabemos que también hay otros reglamentos, que son los RPTD, y eso se relaciona más con lo que es generación o distribución y generación, ¿cierto? Intervenir se define todas aquellas actividades que se desarrollan tanto para la operación de los sistemas eléctricos como también para el mantenimiento de estos, de acuerdo a las exigencias o requisitos de seguridad que rigen en el ámbito de las instalaciones eléctricas de consumo. Las disposiciones de este pliego contienen los requisitos de seguridad aplicables a los lugares de trabajo, tanto para el personal electricista como para los usuarios, que eso es bastante importante, que en su momento, cuando conversamos la otra vez, la protección del usuario es sumamente importante aquí, quien hace uso de la instalación finalmente, que es lo que nosotros ejecutamos al final, ¿cierto? Brindarle seguridad a quienes hacen uso de estas. Entonces, de las instalaciones de consumo de electricidad en adelante, indistintamente instalaciones, que ahí hace un poco juego de palabras la normativa, en actividad de instalaciones, montaje, operación, explotación, mantenimiento, verificación y supervisión, y desmantelamiento incluso de la instalación eléctrica, o sea, no solamente de la construcción, sino también del desarme de estas mismas, en el caso de alguna modificación o eliminación propiamente tal de ellas en una etapa final. Dentro de las terminologías más importantes del pliego técnico número 17, condiciones de trabajo eléctricamente seguras, sin energía o contención cero. Un estado en el cual el conductor o la parte del circuito en que se está trabajando de manera directa o cercana no posee energía eléctrica y se ha aplicado un bloqueo o etiquetado, como procedimiento de bloqueo de energía, por ejemplo, y se ha verificado la ausencia de tensión y se ha aplicado una puesta a tierra de protección temporal. Entonces, más adelante, el pliego técnico normativo muestra las 5 reglas de oro, ¿cierto? Como adelantando un poco la temática, y las condiciones o las consideraciones, ¿cierto?, que debemos tomar en cuenta al momento de trabajar con energía o sin energía y tomando todas las precauciones eventualmente. Corriente de ruptura, posible corriente simétrica de falla de tensión normal o nominal, a la cual un aparato o sistema se puede estar conectado sin sufrir daño, deterioro o pérdida de la vida útil, ¿cierto? Ya también se conversó en algún momento probablemente de estos tipos de cortocircuitos simétricos o asimétricos, ¿cierto? Que se refiere netamente a la amplitud de la onda, ¿cierto? Sinusoidal. Desenergizado, libre de cualquier conexión eléctrica a una fuente de tensión o, según corresponda, se encuentra conectado a un potencial cero. Libre de todo momento de carga eléctrica y, por lo tanto, por este motivo, sin tensión también. Esa sería una condición de desenergizado o un término desenergizado. ¿Qué querrá decir entonces energizado? Equipo o artefacto o parte de la instalación eléctrica que se encuentra conectada eléctricamente o que se encuentra conectado a una fuente de tensión. Ahora sí tenemos energía y debemos verificar constantemente estas fuentes de energía antes de realizar los procedimientos. Equipo, que también aparece en otro pliego técnico normativo, término general que incluye los materiales, herrajes, dispositivos, artefactos, luminarias, aparatos o artefactos también y similares utilizados como parte de o que se encuentren conectados a una instalación. Seguridad eléctrica es la identificación de los riesgos asociados con el uso de la energía eléctrica y la adopción de las medidas, precauciones o resguardos para estos pliegos y peligros que no causen lesiones o muerte, ¿cierto? Este pliego técnico normativo hace mucho hincapié en la seguridad eléctrica en general, más allá de los planes de mantenimiento o la operación de las mismas, lo que se refiere a la seguridad, ¿sí? Que probablemente muchos de ustedes se dediquen a ser parte de la inspección técnica y a verificar estos requisitos de seguridad dentro de los procedimientos de su trabajo, ya sea en distribución o en instalación eléctrica interior, en las fábricas en general. Dentro de los requisitos, según los tipos de instalaciones, la seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensiones peligrosos.
Si esto se llegara a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protecciones con el cual cuenta la instalación eléctrica, el cual debe operar de tal manera que evite cualquier tipo de lesión sobre la persona a fin de garantizar la integridad física. Dispositivos de protecciones contra sobrecorriente, ¿cierto? Protecciones diferenciales, los mismos sistemas de puesta a tierra. Es un conjunto de medidas de seguridad para el usuario que está haciendo uso de la instalación y no solamente para la instalación. Las instalaciones eléctricas de consumo de energía eléctrica de carácter general tendrán que cumplir con los requisitos básicos de mantenimiento de acuerdo a lo definido en este pliego. O sea, ya empieza a poner condiciones, ¿cierto?, para el desarrollo de la instalación eléctrica. Por su parte, los instaladores eléctricos, es decir, nosotros en este caso, autorizados por la superintendencia, debemos cumplir con las exigencias de seguridad en la operación y el mantenimiento. O sea, no solamente con lo que es la ejecución propiamente tal, conforme a lo indicado en este pliego técnico normativo. Adicionalmente, a las instalaciones que se ubiquen en atmósferas explosivas, por ejemplo, en instalaciones para la minería y todas las instalaciones de consumo media y alta tensión de potencias instaladas igual o mayores a 5 MW, también me está indicando, deberán cumplir con las exigencias de seguridad en la operación y mantención definidas en la NFPA 70E, ya que también es parte de una normativa que se utiliza bastante hoy en día y que sirve como referente para respaldar el diseño y ejecución de la instalación eléctrica y brindar un mayor grado de seguridad. Requisitos según los tipos de instalaciones nuevamente. Para el caso de instalaciones de potencia instalada mayor a 300 kW o alimentadores por empalmes de media tensión de carácter industrial, comercial, educacional, asistencial o de local de reunión de personas, en general, en el ámbito del mantenimiento y operación de la instalación eléctrica, se deberá implementar un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Por lo tanto, una sugerencia, tal vez, sería no solamente diseñar la instalación eléctrica, sino que entregar en conjunto un manual o instructivo con algunos procedimientos estándares para el cuidado y operación y mantenimiento de esta instalación eléctrica. Ahora bien, perfectamente se pueden contratar profesionales externos que puedan diseñar estos planes de mantenimiento para estos distintos tipos de locales que se mencionan aquí en el 5.3 del pliego técnico número 17. Las empresas de mantenimiento eléctrico deberán contar con al menos un instalador eléctrico autorizado por la superintendencia de acuerdo con la clase y categoría de las instalaciones a la cual brinden servicio. Pensando, una instalación tipo A, instalador eléctrico clase A, ¿cierto?, que puede declarar instalaciones en alta y en baja tensión sin límite de potencia, o un instalador clase B, ¿cierto?, instalación en baja tensión hasta 500 kW de potencia instalada, que son como los dos, son mejor dicho, las dos licencias de instalador que pueden inscribir mayor cantidad de potencia ante la superintendencia. De acuerdo con el tipo de instalación dispuesta en cada empresa, el propietario responsable de esta deberá implementar y documentar un programa de seguridad eléctrica, de acuerdo a la normativa vigente, referente a la prevención de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en condiciones que el sistema de gestión de riesgos laborales que llega abajo de esa empresa, ya sea a través de las normas universales, y ahí nombra algunas normas, por ejemplo la ISO o las normas ANSI en general. Por lo tanto, quien sea dueño de la instalación debe implementar un plan de operación y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas. Respondiendo un poco la pregunta que menciona César, si se puede ahondar en el programa de seguridad, justamente el siguiente punto, que este es el 6, que tenemos aquí en pantalla, habla de en qué consiste ese programa de seguridad eléctrica. Como el otro es un aspecto más bien de ámbito general, me indica que se debe implementar un programa de seguridad eléctrica, pero en qué consistirá ese programa de seguridad eléctrica, la misma normativa nos indica cuáles son los pasos siguientes a considerar. Mario pregunta cómo poder probar un diferencial si está bien instalado para que opere en el momento de un cortocircuito o falla masa. Bueno, la protección diferencial tiene una capacidad de ruptura, pero no es su función operar contra cortocircuito. Ahora bien, hay un instrumento que permite realizar las pruebas de la protección diferencial y te va a indicar tiempos de operación y corrientes de operación con respecto a su sensibilidad. Por lo tanto, hay que hacer una serie de pruebas dentro de la instalación y eso es lo que habla justamente el pliego técnico número 19. ¿Ya? Ahora, los fabricantes, en este caso Legrand, ellos al momento de fabricar hacen pruebas y testeos de las protecciones diferenciales de los disyuntores en general, como parte de los controles de calidad claramente, y
e indican que cumplen con la exigencia, con lo que está, digamos, dictaminado por placa característica. No, el multitester no me permite verificar tiempos de operación y corrientes de operación de las protecciones. ¿Qué nos dicen los programas de seguridad eléctrica? Los requisitos generales de un programa de seguridad eléctrica, el primero habla del mantenimiento de la instalación, que corresponde a un conjunto de acciones basadas en criterios técnicos y especificaciones entregadas por el fabricante, además de aspectos tales como condiciones de operación, exigencias climáticas y de medio ambiente que influyen en la conservación de la vida útil de la instalación eléctrica, de los equipos que la componen y, por lo tanto, de la seguridad de su uso. ¿Sí? Mantenimiento. Luego dice evaluación y tratamiento de riesgos eléctricos. Segundo paso. La evaluación de los riesgos debe realizarse mediante alguna técnica de evaluación de riesgo que permita su adecuada identificación, análisis y valoración. El tratamiento de los riesgos eléctricos deberá ser preventivo y orientado a evitar los daños de personas y las instalaciones. O sea, mantenimientos periódicos perfectamente. Entonces, por eso hay un equipo de trabajo de ingenieros eléctricos y prevencionistas también que pueden llevar a cabo estos planes de mantenimiento y cómo realizar una evaluación de las condiciones de la instalación eléctrica en general. ¿Para qué? Para que sean seguros finalmente para los usuarios. Dentro de los siguientes requisitos también, inspección y evaluación, que es lo que muchas veces hacemos los instaladores eléctricos cuando necesitamos inscribir instalaciones existentes, ¿cierto? Hacer inspecciones y evaluaciones de las condiciones en las que se encuentra la instalación. Por ejemplo, verificando los equipos eléctricos, las rutinas, las frecuencias programadas, documentando la información del sistema eléctrico y los mantenimientos efectuados, ¿cierto? Incluyendo un control de fallas y la investigación de accidentes e incidentes con el análisis de la causa de la raíz. O sea, idealmente tener todo eso documentado ayuda, ¿cierto?, a estos programas de seguridad eléctrica y poder tomar medidas el día de mañana en caso de algún accidente o falla del sistema. Planificación de procedimientos, realizar de acuerdo con el tipo de actividad e instalación a intervenir, ya que todas las instalaciones en estricto rigor tienen el mismo funcionamiento, pero las condiciones en las que yo voy a instalar son distintas, ¿cierto? Por lo tanto, debo tomar los resguardos necesarios para cada tipo de instalación en particular. Las tuberías metálicas que están embutidas, probablemente, claro, eso puede generar un problema a futuro, pero no basta solamente con el AP del tornillo, como usted menciona, sino que también pruebas de continuidad, entre otros, ¿cierto? Luego, un paso siguiente que es bastante relevante y no hace parte, como el día de hoy nos reúne el día de acá, la capacitación, ¿sí?, de seguridad y técnica, o sea, no solamente respecto a riesgos eléctricos o de seguridad en general, sino que también como capacitación. Ahora, Legrand hace mucho tiempo ya lleva haciendo una serie de webinars, por lo tanto, esto es parte de nuestro apoyo, ¿cierto?, técnico, para conocer la normativa y poder enfrentarnos más fácilmente a las instalaciones en general y poder interiorizarlo para hacerlo parte de nuestro programa de seguridad eléctrica, ya que habla de las capacitaciones de seguridad y técnica, de acuerdo con el nivel de calificación con el que cuentan los trabajadores, operadores y usuarios en actividades de mantención y uso de la instalación eléctrica. O sea, estamos cumpliendo con uno de los puntos normativos justamente hoy día. Procedimientos de emergencia, ¿sí?, tanto en la seguridad eléctrica como para las emergencias y la operación. Auditoría de seguridad eléctrica para controlar la eficacia del programa de seguridad eléctrica en relación a los aspectos técnicos preventivos. Siempre estos aspectos que se relacionan con la operación y mantenimiento se tienden a dejar un poco de lado, quizás por un tema de costos de implementación, pero tenemos que interiorizarlo, tenemos que hacerlo parte de, ¿ya? Por eso, como yo mencionaba, quizás no solamente dentro genera un diseño de la instalación, sino que también entregar un plan de mantenimiento o una sugerencia de plan de mantenimiento y operación de la misma instalación en general. Por eso la memoria explicativa me ayuda en parte a aquello, ya que yo menciono muchas especificaciones técnicas de los materiales y equipos que están instalados, entrego manuales, entrego catálogos al usuario de la instalación eléctrica, para que también lo haga parte de estos programas de seguridad.
Respondiendo un poco a la pregunta de Marco, perfectamente yo lo generaría en la etapa de proyecto, no solamente en la ejecución o post-ejecución, ¿ya? Sino que sugerir un plan de seguridad, pero que se pueda ahondar más ya dentro del funcionamiento propiamente tal de la planta o de la instalación en sí. Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos, también lo menciona el pliego técnico normativo. El programa de seguridad eléctrica deberá incluir un procedimiento de identificación de peligros, o sea, se tienen que identificar cuáles son los peligros posibles a los cuales nos vamos a enfrentar dependiendo del tipo de instalación eléctrica eventualmente, y la evaluación de riesgos, cuáles son los que están implicados, donde se identifiquen los principales procesos de operación y mantenimiento de las instalaciones. Algunas de las actividades relevantes que deben identificar son, por ejemplo, trabajos en circuitos de potencia, otros peligros como por ejemplo trabajo en altura para mantención eléctrica, medio humano y materiales disponibles, niveles de dirección del sistema y quizás otro aspecto que usted considera relevante evaluar dentro del plan de seguridad eléctrica, ¿cierto? Y los procedimientos para poder evaluar estos riesgos. Procedimientos de trabajo seguro, que ahí mencionábamos las 5 reglas de oro, ¿cierto? Hace un momento atrás. La desconexión, la prevención, la verificación, la puesta a tierra, las señalizaciones, ¿cierto? Yo tengo después una imagen un poco más grande para recordar un poco aquellos pasos en general. Si yo tendré alguna pauta de informe técnico o de memoria explicativa para realizar una inspección o tipo de manual que entregar a los clientes, es que eso no es estándar. Ya aquí solamente la normativa en el pliego técnico 18 y 19 te indica los procedimientos para que tú puedas elaborar esas memorias explicativas y esos planes de verificación, ¿cierto? Pero no hay un estándar, ¿ya? No hay un estándar. Eso quizá queda un poco más a trabajo de la superintendencia, quizá mostrar o tener una plantilla modelo para los informes de verificación para que se pueda unificar. Pero eso va a depender un poco de cada instalador eléctrico cómo lo quiera realizar. Pero te indica las pautas principales para que tú puedas desarrollar, ¿sí? Entonces, dentro de los procedimientos del trabajo seguro, las partes energizadas a las cuales las personas o el personal eléctrico puede estar expuesto, deberán poner en condiciones de trabajo eléctricamente seguras antes de que la persona trabaje o cerca de estas, ¿cierto? Todas las condiciones y conductores de los circuitos y todas las partes de los circuitos eléctricos se deberán considerar energizadas hasta que la fuente o la fuente de energía se abran o desconecten. O sea, a una vez recién abierta o desconectado, podemos considerar que están desenergizadas, ¿sí? En cuyo momento se consideran desenergizados. Todos los conductores del circuito y las partes del circuito eléctrico no se consideran que están en una condición eléctricamente segura hasta que todas las fuentes de energía se encuentren abiertas, los medios de desconexión estén bajo candado o etiqueta, la ausencia de tensión se haya verificado mediante un dispositivo o prueba de tensión aprobado y cuando se encuentren temporalmente puestos a tierra, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 6.4 del presente pliego técnico, que también se menciona posteriormente dentro de lo que es operación y mantenimiento. Ahora, las maniobras u operaciones para crear condiciones de trabajo eléctrico seguro son las 5 reglas de oro que se mencionan acá y tengo una imagen esquemática un poco más representativa de esas reglas de oro, ¿cierto? Sobre todo para los trabajos que son dentro de la media tensión. Ahora, esto no es exclusivamente solo para media tensión, sino que dentro de cualquier tablero, ¿cierto? O reparación de nuestra instalación eléctrica tenemos que considerar esto. Por eso habla de candados o etiquetas, porque en los tableros también yo puedo poner candados en las puertas o candados a algunas protecciones. Y la gran también dentro de los dispositivos donde yo tengo las teclas para poder energizar o desquitar, también puedo generar algunos bloqueos, ¿cierto? Hay dispositivos de bloqueo para que yo no pueda energizar y saber que ese tablero desenergiza cierta parte de la instalación y se están haciendo trabajo. El etiquetado también es importante, ¿cierto? Indicar que está en mantenimiento, se están realizando trabajos para que nadie lo pueda intervenir. Primera regla, desenergizar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y el neutro. Segundo paso, bloquear en posición de apertura los aparatos de corte, ¿cierto? Para que nadie lo pueda volver a energizar. Por eso yo hablaba de los bloqueos de los tableros, las protecciones, ¿cierto? Verificar la ausencia de tensión, revisar más de una vez en distintos puntos, ya que algunos detectores acústicos pueden desenergizarse, ¿cierto? O perder la batería
cuando yo traspaso desde un punto a otro, verificar en altura y abajo, ¿cierto? Poner la tierra ahí en cortocircuito, cortocircuitar las líneas, por ejemplo, conectarla a tierra, con estas tierras previsionales que se mencionan más adelante, y delimitar las zonas de trabajo y las señaléticas, que son súper importantes para que nadie pueda entrar o intervenir. Dentro de la operación de mantenimiento habla de las tierras temporales, ¿cierto? Como protección personal, que es lo que mencionan ahí, si retrocedemos uno de los puntos, poner la tierra y en cortocircuito. La ubicación, que es relevante, la capacidad, la aprobación de los equipos, ¿cierto? Y los valores de impedancia. Las tierras de protección temporal se deben instalar y ubicar de manera tal que evite que todas las personas electricistas que intervenga en los trabajos esté expuesto a los peligros de las diferencias de potencial eléctrico para ello. Se dispondrán de manera conveniente barreras físicas, ¿cierto? Protecciones metálicas o cercos, además de las delimitaciones de las señalizaciones correspondientes. ¿Sí? Que eso refuerza un poco la idea de lo que estaba mencionando el punto anterior o las 5 reglas de oro. La capacidad de las tierras de protección temporal deberán ser capaces, ¿sí?, de conducir la máxima corriente de falla para poder fluir al punto de la puesta a tierra durante el tiempo que corresponda al despeje de la falla. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos el pliego técnico número 6, cuando nos conectamos a la vez anterior, habían un par de fórmulas, ¿cierto? Y dentro de las tensiones de contacto de paso se hablaba mucho del peso de la persona a la que queda expuesta y el tiempo de exposición, ¿ya? Eso va variando un poco, por lo tanto, las protecciones tienen una capacidad de ruptura. Esta capacidad de ruptura me va a ayudar, ¿cierto?, a definir los tiempos de operación, ya que son de tiempo inverso, y en qué tiempo van a operar las protecciones en general. Por lo tanto, esa gran corriente de cortocircuito que yo tengo contemplada dentro de mi diseño, dentro de mis cálculos justificativos y los tiempos de operación, van a ayudar entonces a definir la capacidad de estas secciones de conductor de las tierras temporales que yo voy a instalar dentro de este sistema de seguridad para la operación, mantenimiento o reparación de la instalación eléctrica cuando se necesiten algunos protocolos de trabajo. No necesariamente la resistividad del terreno, o sea, es difícil realizar un estudio eléctrico solamente para el tema de la tierra temporal. La tierra va a cumplir su función. Sí debo tener en cuenta la capacidad de cortocircuito, ¿cierto?, que yo voy a tener dentro del sistema y el tiempo en que eventualmente puedo operar la falla, ¿ya? Porque esto más bien como estándar que yo lo puedo trasladar desde cualquier punto a otro, no que algo que vaya a quedar fijo ahí donde yo requiero una conexión permanente de la instalación. Las tierras, sí, aquí habla en los puntos anteriores hablaba de instalaciones de media y baja tensión, por lo tanto, estos procedimientos están orientados a esto, ya que los pliegos técnicos normativos hablan de media y baja tensión. ¿Ok? Probablemente los pliegos técnicos RPTD también hablen de los mismos procedimientos para lo que es alta tensión y generación-distribución, ¿cierto? La protección de los equipos de las tierras de protección temporales deberán cumplir con las exigencias de las normas, y ahí sale una norma bien específica de construcción y de pruebas que se le hacen a estas tierras temporales. ¿Okay? La tierra de protección temporal deberá tener una impedancia suficientemente baja, ¿cierto? Porque es el camino que tiene que seguir la corriente para poder circular hacia la tierra y poder generar los tiempos de operación a la protección, para provocar la operación inmediata de los dispositivos de protección, reforzando la idea. En caso de energización accidental, los conductores o parte de los circuitos eléctricos no se aceptará ningún tipo de alteración en las tierras de protección temporal que pueda afectar sus características técnicas de fabricación. Por lo tanto, si yo adquiero una tierra temporal para poder conectar los conductores entre sí y poder aterrizarlos y tiene una cierta forma constructiva, no alterarla porque pierde propiedades mecánicas, y al perder propiedades mecánicas, ¿cierto?, físicas, se van a ver alteradas sus características de funcionamiento y probablemente no pueden cumplir su función. Por lo tanto, no debo alterarlas. Eso en general respecto a lo que se refiere el pliego técnico número 17. ¿Sí? Y no sé si respondo un poco a las preguntas que me hicieron Héctor y Rafael. O sea, el diseño no es necesario para instalar las tierras que son del tipo temporal. ¿Sí? Ahora, las fabricantes y las casas comerciales que venden estas tierras temporales van a indicar también para qué tipo de tensión van a ser aplicadas, perfectamente. ¿Sí?
Ah, y Felipe dice, la máquina respondió a mi pregunta, que no solo basta con cortar la fuente de tensión y neutro. No, hay una serie de pasos ahí, me quedo un poco un instante con esa imagen de las 5 reglas de oro, donde yo tengo que desenergizar, tengo que señalizar, mantener abierto, bloquear, ¿cierto?, los dispositivos de corte, para que no los puedan operar mientras yo estoy haciendo los procedimientos, verificar tensión en los puntos, aterrizar, cortocircuitar, en el caso de que se energice alguna de las líneas, puede ir a tierra, ¿cierto? Y mantener algunos bloqueos dentro de los espacios de trabajo para que nadie pueda acceder y solamente el personal que está calificado puede hacer los procedimientos, atendiendo un poco a las preguntas que están haciendo ustedes. Súper. Pliego técnico número 18. Este es un pliego súper entretenido. La delimitación tiene una distancia específica. No se menciona ninguna distancia específica. Solamente indica que se tiene que aterrizar. ¿Ya? Ahora, el área de trabajo que yo voy a tener también me lo puede indicar, ¿cierto? Recordemos que hay otros pliegos técnicos normativos que me hablan de las zonas alcanzables de seguridad, que por lo general siempre son 1 metro hacia arriba, 1 metro hacia abajo. No digo que esa sea la distancia de seguridad, pero siempre pensando en la extensión del brazo, ¿cierto? Donde yo puedo operar y por lo tanto, si yo supero esa distancia, tengo mayor área de trabajo, mayor área segura para poder hacer estos procedimientos y por lo tanto, estas tierras debiesen por lo menos cubrir esa área delimitada dentro de las zonas alcanzables que mencionan los otros pliegos técnicos normativos. Presentación de proyectos, ¿sí? O sea, no solamente, esta es la concepción propiamente tal de todo lo que nosotros realizamos día a día, ¿cierto? O sea, el diseño del proyecto para la ejecución, montaje, posterior, puesta en servicio y funcionamiento para brindar el grado de seguridad. Aquí es donde nosotros definimos todos aquellos puntos importantes, ¿okay? Que se mencionan un poco más adelante. ¿Cuál es su objetivo finalmente? Establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y en la presentación de los proyectos de instalaciones eléctricas de consumo de energía eléctrica. Antiguamente, los que son más antiguos, la norma 284 y la 1084, ¿se acuerdan? Presentación de proyectos y puesta en servicio. Respecto a lo que dice la NFPA 70E, de los 5 megas, es lo que menciona la normativa respecto a los tipos de instalaciones que hay acá. Ahora, si tú me preguntas, ¿puedo ocuparla para instalaciones que son de una potencia menor? No creo que haya problema con respecto a aquello. Alcance y campo de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico serán aplicables a los proyectos de toda instalación de consumo de energía eléctrica y a indistintamente instalaciones llamadas que se elaboren con el objeto de ser posteriormente ejecutados y presentados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Las terminologías importantes, como por ejemplo la empresa distribuidora, que son las empresas, ¿cierto?, concesionarias del servicio público de distribución o de todo aquel que preste el servicio de distribución, ya sea en calidad de propietario, ¿cierto?, arrendatario, infraestructura u operación, o a cualquier título, instalaciones de distribución de energía eléctrica, ¿cierto? Las instalaciones de consumo, instalación eléctrica destinadas al uso exclusivo de los usuarios o de los propietarios. El instalador eléctrico, nosotros, profesional autorizado por la superintendencia para proyectar, mantener, inspeccionar, dirigir y o ejecutar 5 funciones, instalaciones eléctricas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Economía del año 92, ¿cierto? Número 92 del año 83. Por eso los tipos de instalaciones, el Decreto Supremo número 92-83, que habla de los tipos de instalaciones eléctricas, por lo tanto, desde ahí entonces en adelante, habla de todas las funciones que tenemos los instaladores eléctricos dentro del sector, ¿cierto? Proyecto, conjunto de planos y memorias explicativas confeccionados con el fin de indicar las características técnicas y constructivas de la instalación eléctrica de consumo, la cantidad y el tipo de materiales que la componen. Por eso hay una memoria explicativa, que hay un punto que también se refiere a la ubicación y la cantidad de materiales. Puesta en servicio, que eso es lo que ahonda un poco más el pliego técnico número 19. Es la conexión de una instalación de consumo de energía eléctrica a la red de la empresa distribuidora o de un sistema de generación autónomo, de manera que pueda producir un adecuado funcionamiento en sus componentes y en los artefactos conectados a ella. Y finalmente, superintendencia, para no mencionar, superintendencia de electricidad y combustible, se acota un poco, digamos,
la terminología. Sí, difícil llevarlo a la práctica. De todas maneras. Pero si tenemos claro la normativa o los pliegos técnicos, hay que velar por el cumplimiento de aquello, o al máximo. ¿Sí? Y eso solamente para brindar los grados de seguridad a quienes hacen uso de ellas. ¿Sí? Exigencias generales. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, que sería lo ideal, primero realizar el proyecto y después la ejecución. Muchas veces pasa que se hace la ejecución y después se hacen los planos para la inscripción, el cual debe ser desarrollado de acuerdo a las normas y los pliegos técnicos aplicables de este reglamento, de modo a asegurar que la instalación construida de acuerdo con este no presente riesgos para los usuarios, proporcione buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento, tenga la flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones y sea eficiente. O sea, tiene que cumplir con todos esos criterios dentro del diseño. Por eso es súper importante la labor del proyectista, ¿cierto? Que tenga que manejar todos estos aspectos técnicos normativos, cálculos justificativos en general. Porque es lo que se va a plasmar finalmente dentro de la ejecución. Toda ejecución de un proyecto de instalaciones de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada por un instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo, ¿cierto?, de Economía del año, número 92 del año 83, Reglamento de instaladores eléctricos y electricistas de recintos de espectáculos públicos o que lo reemplacen. Dichos profesionales, nosotros, serán ante la superintendencia los únicos responsables de la presentación y del contenido de los documentos correspondientes a las instalaciones de consumo de electricidad ejecutadas, sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. Por lo tanto, no solamente el instalador es responsable, sino quien diseña también es responsable y quien hace uso de la instalación también es responsable. Pero siempre recae en el instalador. Por eso es importante la verificación y la revisión de los proyectos, que se hagan las pruebas rutinarias, ¿cierto? Y que el propietario el día de mañana tenga los planes de mantenimiento, que es lo que mencionábamos en el capítulo anterior, para que la vida útil, ¿cierto?, se prolongue de la instalación eléctrica y sea segura para quien hace uso finalmente. ¿Okay? La potencia instalada, ¿cierto?, al declarar en todo proyecto eléctrico corresponderá a la suma total de todos los artefactos que componen la instalación. No obstante, para los efectos de empalme, se podrá solicitar uno de capacidad igual o inferior a la potencia instalada total declarada de acuerdo a lo dispuesto en el 5.4 del presente pliego técnico. Es decir, que si ustedes recuerdan, el pliego técnico normativo número 1 siempre indica que si yo tengo una potencia instalada, el empalme a solicitar debe ser de una potencia igual o inferior. ¿Ok? Igual o inferior. ¿Qué dice el 5.4? Que es el punto siguiente. La capacidad del empalme se determinará considerando la potencia instalada total corregida por el factor de demanda indicado en el pliego o en la sección 6 del pliego técnico número 3. Es decir, que yo puedo aplicar factores de demanda para el dimensionamiento del alimentador y por lo tanto esa demanda máxima o potencia demandada también la puedo utilizar para la solicitud del empalme de mi instalación eléctrica. Por tanto, nada me exige que sea solamente la potencia que es instalada 100%, sino que puede ser de una potencia incluso mucho menor, ya que estoy aplicando estos factores que me indican el pliego número 3. Por lo tanto, la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidades superiores a la potencia instalada total declarada en la superintendencia, con excepción de lo establecido el 521 del pliego técnico número 10. Por tanto, hay que ver el pliego técnico número 10 para ver qué exigencias me indican en ese punto en particular. En el proyecto de instalaciones eléctricas de consumo de edificios se deberá incluir un detalle de montaje de los empalmes de acuerdo al pliego técnico número 1. Por lo tanto, ¿qué pasa en los edificios? Nosotros tenemos un CHAF y hay que indicar las dimensiones de ese CHAF eléctrico, ya que debe cumplir con ciertos espacios, ¿cierto?, para la operación, para el mantenimiento, ¿cierto?, para la ventilación, etc. Por lo tanto, se tiene que incluir dentro del diseño del proyecto, el cual se mostrará una vista de las elevaciones donde se indiquen los puntos de conexión, las cajas de conexión, las cajas de empalme de cada dependencia o servicio, el espacio y volúmenes disponibles verticales de alimentadores y empalmes, los tableros de instalación, si existen en este punto, y el recorrido y características de las canalizaciones que interconectan estos elementos. Por tanto, tengo que mostrar detalles de la construcción de los chafes eléctricos con todos los equipos, materiales y accesorios que tengo dentro, para que cumplan con los volúmenes que se exigen por normativa según lo que indica el pliego técnico número 1.
Probablemente, Claudio. Sí, pues, tú trabajas en esta empresa y si llevan insumos que están sobredimensionados, por eso es importante el cálculo, porque el criterio de diseño me va a ayudar también al costo de la implementación. No se podrán proyectar arranques o circuitos con potencias futuras. ¿Sí? Todo circuito que no cuente con una carga definida deberá ser declarado con una potencia de 0 kW. Entonces tengo un circuito a lo mejor que yo quiero considerar, pero no lo puedo declarar como antes como potencia futura, ¿cierto? Sino que si hay un circuito extra dentro de mi cuadro de carga y no tiene ningún uso, 0 kW, por lo tanto en la siguiente inscripción de la instalación eléctrica, cuando yo ejecute ese circuito, tengo que indicar su potencia. En desarrollo o en el desarrollo de un proyecto eléctrico se usará el sistema internacional de unidades, ¿cierto? Porque estamos en Latinoamérica y utilizamos aquí en Chile el sistema internacional de unidades. ¿Okay? La presentación de un proyecto correspondiente a las instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos definidas en el pliego técnico número 15 y los sistemas de autogeneración incluidos en los pliegos técnicos normativos número 9 deberán ser comunicados conforme a los procedimientos específicos que establece la superintendencia para tales efectos. Entonces, desde ahí, cuando se hacen las inscripciones dentro de los T1, hay una serie de preguntas y una de ellas es si es que cuenta con alguna recarga de vehículo eléctrico o de sistema de autogeneración y ahí va derivando algunos puntos y a otros formularios para yo poder ir llenando la información que es relevante, como por ejemplo la recarga de los vehículos eléctricos. ¿Sí? Los T6, ¿cierto? Los proyectos correspondientes a instalaciones eléctricas, ¿cierto? De producción, transporte y distribución de electricidad, a diferencia de proyectos de instalaciones de consumo de energía eléctrica, se deberán elaborar y comunicar a la superintendencia conforme a lo dispuesto en las normativas pertinentes. Por lo tanto, estos proyectos técnicos no aplican a ese tipo de instalaciones, ¿okay? Porque no son de generación o transporte, sino que son de consumo. El pliego técnico se refiere netamente a lo que es instalación de consumo. Todo proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica debería incluir al menos las siguientes partes. La memoria explicativa, con los 4 puntos: descripción de la obra, cálculos justificativos, especificaciones técnicas, ubicación de materiales. Los planos, dependiendo del tipo de proyecto, la cantidad de planos. El informe de verificación inicial, donde se ahonda un poco más en la parte de puesta en servicio, porque aparecen todas las pruebas de funcionamiento de la instalación. Y un informe de imágenes, ¿ya? Recuerden que la superintendencia confía, descansa un poco en los instaladores eléctricos, que vamos a cumplir las aplicaciones normativas, pero no puede estar verificando todas las obras que se construyan. Por lo tanto, se solicita un informe de imágenes para estos procedimientos para tener un respaldo de las distintas etapas de la ejecución de la obra. Dentro de las exigencias de la memoria explicativa, será obligatoria su presentación cuánto, ¿sí? Todos los proyectos eléctricos cuya potencia declarada sea superior a 10 kW. O sea, si yo voy a declarar potencia instalada superior a 10 kW, debo elaborar sí o sí una memoria explicativa. Proyectos de edificios y conjuntos habitacionales independientes de su potencia. Si ese edificio o conjunto habitacional debe llevar memoria explicativa. Si es un recinto de reunión de personas, ¿cierto? O de ambiente explosivos, debe llevar memoria explicativa. Y si el empalme es de media tensión, también debe llevar memoria explicativa. O sea, no está condicionando. Ahora, si los proyectos son de una potencia menor a 10 kW, podrían no llevar memoria explicativa, perfectamente no podrían llevarlo, pero si cumple con la condición que es un edificio, o es un recinto de reunión de personas, o tiene un empalme de media tensión, a pesar de que sea menor de 10 kilos, sí o sí debe llevar la memoria explicativa. Descripción de la obra, bastante sencillo. Es un apartado que indicará la finalidad de la instalación y su ubicación geográfica y será una descripción de su funcionamiento, destacando las partes más importantes del proceso. Cálculos justificativos. Se deberán presentar un documento denominado memoria de cálculos y en ellos se indicarán en general las características eléctricas del sistema desde el cual la instalación será alimentada, como los valores de cortocircuito, ¿cierto? En los puntos de suministro y las mediciones que se hayan realizado en terreno y todo dato u otro dato y cálculo que sea necesario para la correcta interpretación del proyecto y posterior ejecución de la obra. Recordemos que se puede solicitar a la compañía de distribución los niveles de cortocircuito en los puntos de conexión para nuestra instalación eléctrica, ya que eso nos va a permitir realizar la coordinación de protecciones también y hacer un estudio de cálculo de cortocircuito dentro de mi instalación eléctrica en general.
No, el informe de verificación inicial no es un informe de prefactibilidad del proyecto o de factibilidad, sino que es para la puesta en servicio, que incluye todas las pruebas de funcionamiento de la instalación que tú le hiciste, pruebas de las protecciones diferenciales, mediciones de puesta a tierra, mediciones de aislación. Es un informe técnico. Una pregunta aquí que es bien relevante. Me llama la atención una consulta sobre subir a la SEC una instalación en etapa de proyecto. La instalación tiene que estar ejecutada para que yo la pueda inscribir. Yo no puedo declarar proyectos que no están realizados. El instalador declara que lo que está entregado está ejecutado. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente. Por eso, o sea, dentro de la etapa del diseño, tú elaboras planos que se van a plasmar dentro de la ejecución, pero si hay modificaciones, tú debes tomar todas esas modificaciones que se hicieron en terreno, actualizar planos, los planos as-built, para que quede igual como construido, y con esos planos tú hagas el ingreso a la superintendencia, para que quede declarado lo que tú ejecutaste. ¿Sí? Y ahí no sé si respondo tu pregunta, Lina. Pero tú tienes que ingresar a la superintendencia los planos de la ejecución de la obra. Y no puedes inscribir proyectos que no estén ejecutados, tienen que estar ejecutados. ¿Sí? O sea, no puede ser la inscripción en una etapa previa. Dentro de los cálculos presentados, las memorias de cálculo se basarán en datos fidedignos aceptados por la SEC y avalados por entidades responsables. Y entre otras justificaciones deben incluir, o sea, como mínimo, usted debe considerar análisis de carga, cálculo de intensidades de corriente, ¿cierto? En general, de alimentadores, subalimentadores, circuitos, cálculos de alimentadores y conductores, canalizaciones, sección tipo y código utilizado, cálculos de caída de tensión de alimentadores y circuitos finales, análisis de distancias de seguridad, cálculo de cortocircuito o niveles de cortocircuito informados por la empresa de distribución. O sea, yo puedo solicitar, dentro del estudio de factibilidad, que es lo que mencionan los colegas por ahí, los niveles de cortocircuito de las zonas donde yo voy a conectar mi instalación eléctrica interior y agregarlos dentro de mi memoria explicativa, particularmente dentro de los cálculos justificativos. Ahora, yo menciono aquí en una imagen al costado los software que tiene Legrand, por ejemplo, el XL Pro 3 Cálculo, Selectividad y el Pro Tools para el diseño de tableros, por ejemplo, y los otros me permiten hacer selectividad de protección. O sea, yo puedo diseñar los tableros, generar los niveles de cortocircuito y realizar esta coordinación y selectividad de protección eléctrica que me pueden apoyar los cálculos justificativos que yo tengo que agregar dentro de la memoria explicativa. ¿Ya? Por lo tanto, Legrand tiene una buena herramienta aquí para la etapa del desarrollo de proyectos y sobre todo en este punto en particular. Para instalaciones cuya potencia declarada sea superior a 20 kilos, o sea, hay otra condición más, ¿cierto? O para instalaciones conectadas a través de empalmes de media tensión, debo considerar estudio de coordinación de protecciones, ¿cierto? Por eso yo hablaba de los software, cálculos de niveles de iluminación, hay herramientas de cálculo manual o software también para los cálculos de iluminación que debo incluirlos como anexo, y el cálculo y el diseño del sistema de puesta a tierra, que algo se comentó la otra vez en el pliego técnico normativo número 6. Los métodos de medición, si es por Venner o por Schlumberger, ¿cierto? El estudio geoeléctrico de los suelos, identificar la cantidad de capas de que tiene el suelo, la curva que se interpretó, el diseño propiamente tal del sistema de puesta a tierra a considerar, los valores de resistividad y resistencia. Por lo tanto, ya los cálculos existentes debo agregar selectividad y coordinación de protecciones, iluminación y diseño del sistema de puesta a tierra. Dentro de las especificaciones técnicas, que para mí es uno de los puntos más relevantes dentro de la memoria explicativa, contemplar las características de funcionamiento, designación de tipo, características de instalación, dimensionales, constructivas y de materiales, además de toda otra indicación que haga claramente identificable los distintos componentes de la instalación. Además, cuando corresponda, se deberán incluir los respectivos certificados de producto, teniendo presente que estos no solo deberán cumplir con las certificaciones de seguridad que correspondan, sino que también serán exigibles para la elaboración del informe de verificación inicial, ¿cierto? Los catálogos, los manuales que yo les mencionaba anteriormente de los materiales y equipos que se deben instalar dentro de la instalación eléctrica. Estas características y designaciones serán fijadas por los reglamentos y las normas técnicas nacionales correspondientes y en ausencia de estas se aceptará la mención de alguna norma extranjera o de otra manera la mención de alguna marca comercial incluyendo identificación de tipo o número de catálogo como referencia a las características. Perfectamente podemos recurrir a los catálogos que tiene Legrand para tomar alguna referencia de algún material o equipo en particular que nosotros hayamos instalado dentro de nuestra instalación en general.
Dentro de las especificaciones técnicas se deberán describir el sistema de puesta a tierra con detalle, la ubicación física, la sección del conductor, tipo de conductor, longitud, conexiones, si es de media o baja tensión, ¿cierto? Y también todas las indicaciones que se mencionan en el pliego técnico número 6, que ya lo habíamos conversado anteriormente. En los proyectos de instalación eléctrica de un edificio, dentro de las especificaciones técnicas se deberán detallar cómo se calculó el dimensionamiento del recinto o gabinete de empalme y en la forma que se determinaron las dimensiones del shaft vertical para cumplir con lo exigido en el pliego técnico normativo número 1. Si nos vamos al pliego técnico número 1, también se menciona las características físicas de cómo se dimensionan estos shafts eléctricos, dónde están los equipos de medida, y tengo que indicarlo dentro de esta parte de las especificaciones técnicas. Ubicación de materiales. Se detalla en forma clara cada uno de los materiales, ¿cierto? Y accesorios componentes de la instalación terminada o que se ha utilizado en su ejecución. Solamente la cantidad. Cuando se utilicen estructuras o montajes normalizados o en casos similares cuya ubicación de materiales es conocida, se podrá obviar la ubicación en detalle de ellos, haciendo referencia a la norma que los fije e indicando solo la cantidad global de estructuras, montajes u otros utilizados en el proyecto, ¿sí? Un ejemplo podría ser una escalerilla portaconductores o un canastillo o una bandeja, donde uno menciona los metros lineales de bandeja o escalerilla respecto a sus dimensiones, pero uno asume o está implicado que hay ciertos accesorios de conexión de las bandejas y de montaje de las bandejas que yo necesito para la ejecución, pero se podrían obviar dentro de esta ubicación. Luego viene algo nuevo, que esto no lo tenía antiguamente la normativa 4, que son los informes de verificación inicial, y quizá ya atendemos un poco a las consultas que aparecieron anteriormente. Todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia deberá contar con un informe de verificación inicial que contenga los resultados de los ensayos y de las mediciones de acuerdo a lo indicado en los puntos normativos del pliego 19. Por lo tanto, más adelante también se menciona cuáles son los puntos que se deben cumplir. Entonces, mediciones, ¿cierto? Y ensayos que se hicieron en la instalación eléctrica. Permiso, colegas. Junto al informe de verificación inicial se deberán entregar los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados en los ensayos y en las mediciones, indicando marca y modelo de los instrumentos, los cuales deberán ser emitidos por algún organismo acreditado que determine el fabricante. Entonces, no solamente entregar este informe con las pruebas de ensayo, sino que indicar los certificados de calibración y adjuntarlo a la memoria explicativa, ¿cierto? O a este informe de verificación de los instrumentos que yo utilicé. Hay un par de marcas por ahí que tienen instrumentos que pueden hacer todas las mediciones al mismo tiempo, pero es importante que yo indique el modelo, marca, fotografía de las pruebas y ensayos y los certificados de calibración y que ojalá esto no sea más allá de un año. Los planos, y aquí dentro de lo gran extenso que menciona el pliego técnico normativo, uno de los aspectos más relevantes son, la información que va claramente dentro del rotulado y las viñetas de nuestros planos, las escalas que son sumamente importantes, ¿cierto? Que ahí menciona algunas, 1.50, 1.20, 1.100, 1.200 o algunos múltiplos de 1.500, también pueden ser válidos dentro de la escala. Si va a haber más de una escala, mencionarlas dentro de los planos, ¿cierto? Debajo del título de cada una de las plantas de arquitectura. Y un croquis de ubicación con coordenadas, y ahí habla de las DATUM o las UTM, ¿ya? Que no son las típicas que hablan del meridiano, el paralelo o de la longitud y la latitud, sino que también hablan de la zona, porque la UTM se relaciona más bien con los hemisferios, ¿ya? La zona física de la instalación eléctrica, ¿ya? Ahora, los tamaños de los formatos también son relevantes, ¿ya? Pero quise destacar estos dos puntos que son la escala, las coordenadas y el contraste de colores también, que son importantes, también lo menciona la normativa. Evitar como los colores amarillos, ya que el papel es blanco, los colores muy claros no se van a distinguir. Lo importante aquí es que se resalte la instalación eléctrica en general más que la arquitectura y con colores que no generen problemas de contraste visual. Formato base, el formato acero, 1189 por 841, ¿cierto? 1189, 841. Que los formatos siguientes, el A1, el A2, el A3, el A4, son la mitad del formato anterior, ¿sí? Es decir, que si yo corto un acero en la mitad, obtengo dos formatos A1. Si ese formato 1 yo lo corto en la mitad, tengo dos A2 y así sucesivamente. ¿Ok?
Entonces, la normativa aquí me indica los tamaños de esos formatos a utilizar, los diseños a considerar para los cuadros de cargas de alumbrado, fuerza, cantidad de circuitos, tipos de centro, canalizaciones, conductores, ubicaciones, protecciones, etc. ¿Qué grado de responsabilidad tiene un proyectista en la instalación del proyecto? El proyectista es el que diseña, por lo tanto, tiene la misma responsabilidad del que ejecuta y quien hace buen uso y mantención, ¿sí? La SEC puede llegar en todas las etapas, etapas previas a la ejecución, etapas de ejecución y etapas posteriores a la ejecución, por lo tanto, todos tienen el mismo grado de responsabilidad. El proyectista es quien diseña finalmente, por eso también es importante que el que vaya a instalar, que no necesariamente el proyectista, verifique todos los cálculos que se realizaron, ¿ya? Cuadro resumen de cargas, ¿sí? Cuando yo tengo más de un tipo de consumo dentro de mi instalación eléctrica en general, y algunos diseños del rotulado, donde yo tengo el título del proyecto, los antecedentes del propietario, representante legal, el instalador, y los tamaños del formato, los márgenes, la rotulado, como bien digo, el timbre de inscripción y el croquis de ubicación de cada uno de los planos que yo voy a diseñar. ¿Ok? Otro aspecto importante que también menciona este pliego técnico número 18, con los puntos, última página del pliego técnico número 18, es el diseño de los diagramas unilineales de protecciones, la información que yo deba considerar dentro de los diagramas unilineales. En la presentación no está el texto, pero yo menciono los puntos para que usted pueda recorrer a esos puntos de ese mismo pliego técnico número 18, que es lo que debe cumplir, ¿ok? Las características del sistema, el tipo de empalme a considerar, ¿cierto? Las protecciones, el nivel de tensión, la sección de la cometida, la longitud, la curva de operación de la protección del empalme. Lo mismo pasa con cada una de las protecciones de los tableros, para indicar su capacidad nominal, su curva de operación, su capacidad de ruptura, la marca, ¿cierto? El fabricante de la protección también. Las dimensiones de las barras de protección, si son pintadas, si son desnudas, si son barras repartidoras, peines, la marca, la capacidad de corriente, las secciones. Lo mismo con las protecciones diferenciales, su sensibilidad, su marca, el tipo o la clase que tenga la protección diferencial, las dimensiones del sistema de puesta a tierra, las secciones de los conductores, lo mismo con el alimentador, longitud, caída de tensión, si va por ducto, el método de instalación, si va por escalerilla, etc. Todas esas son características súper importantes. Harta información que a veces se pasa por alto cuando se diseñan los proyectos. Perfectamente uno puede copiar los diagramas, pero lo importante es hacer las modificaciones respecto al proyecto que uno desarrolla e indicar todas estas características que me está exigiendo el pliego técnico número 18. Si nos vamos al informe de verificación inicial, habla solamente que se tienen que hacer las pruebas y los ensayos, ¿sí? No me habla de la potencia. Por lo tanto, yo debiese hacer las pruebas y los ensayos de mis instalaciones en general. El informe de imágenes será obligatorio su presentación cada vez que un proyecto requiera una memoria explicativa de acuerdo a lo indicado en el punto anterior. Es decir, que si hay memoria explicativa, debe llevar informe de imágenes, ¿cierto? Y antes de comunicar la puesta en servicio de la instalación, se deberá realizar un informe de imágenes que muestre gráficamente la instalación ejecutada, que deberá contener algunos puntos que se mencionan por acá, como por ejemplo, la numeración de la propiedad, los tableros que yo vaya a tener, ¿cierto? Los tableros generales, los tableros de distribución, tableros de banco condensadores, tableros de transferencia, las canalizaciones, las características del rotulado que tienen los ductos, bandejas, escalerillas, ¿cierto? Tuberías plásticas, metálicas, etc. Las canalizaciones si son embutidas, son adosadas, son subterráneas. Ahí dice canalizaciones aéreas, pero no son canalizaciones aéreas, sino que postaciones en general, ¿cierto? O anclajes. Y los sistemas de puesta a tierra, la forma constructiva, imágenes de la medición, imágenes de la cámara de registro, de los puntos de conexión, ¿cierto? Entre otros. Y finalmente, el pliego técnico número 19, puesta en servicio. A ver si puedo responder una preguntita más.
cuando se ejecuta la declaración de un T1 de una potencia inferior a 10 kW, no se solicita informe de verificación inicial, el informe de imágenes, me voy a escapar un poco, pero el informe de imágenes se va a elaborar cuando yo tenga memoria explicativa. ¿Cuándo voy a tener memoria explicativa? Cuando la instalación sea de una potencia inferior a 10 kW, ¿cierto? Ahora bien, si la potencia es superior a 10 kW, o tiene empalme de media tensión, o es de reunión de personas, o de ambiente explosivo, yo debo ejecutar o edificios, ¿cierto? O conjuntos habitacionales, independiente de la potencia, debo elaborar la memoria explicativa y por lo tanto el informe de imágenes. Ahora, ¿qué pasa con el informe de verificación? En ninguno de los puntos que nosotros verificamos acá, o vimos acá, me dice que el informe de verificación se va a hacer solamente cuando tenga memoria explicativa. En ningún punto lo dice, por lo tanto, independiente de la potencia, yo sí tengo que elaborar este informe de verificación para la inscripción de la instalación eléctrica. Y ahí no sé si respondo a la pregunta de Patricio. Para instalaciones de recintos de reunión de personas, la exigencia mayor son las mismas exigencias que tienen que cumplir todos los pliegos técnicos normativos y por lo tanto el informe de imágenes, el informe de verificación, la memoria explicativa, destacando las especificaciones técnicas que son más relevantes. Pero no hay exigencias mayores, las exigencias están acá. Recuerden que la normativa también indica las consideraciones o las exigencias mínimas que deben cumplir toda la instalación. O sea, es lo mínimo. ¿Ok? ¿Qué nos dice el pliego técnico normativo número 19? Tiene como objetivo establecer los procedimientos generales para la puesta en servicio de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica y en adelante indistintamente el nombre de instalaciones que se ejecuten y que deben ser declaradas ante la superintendencia. Ensayos, aplicación de las medidas tomadas en la instalación eléctrica por medio de las cuales se prueba su eficacia, ¿cierto? Esas son las pruebas que nosotros realizamos. Informe, registro de los resultados de la inspección y de los ensayos. Inspección es un examen de un producto, proceso, servicio o instalación o un diseño y determinación de la conformidad de los requisitos específicos o sobre la base del juicio profesional con los requisitos generales. Hay una explicación bastante clara de lo que es inspección, que es lo que debe contemplar el informe. Y el informe que trae, ensayos. Mantenimiento. Combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las acciones de supervisión, destinadas a mantener o restituir el estado de un elemento, satisfaciendo una función prevista. La puesta en servicio, que es lo que nos convoca en este último pliego técnico normativo, es la conexión de una instalación de consumo de energía eléctrica o la red de una empresa distribuidora o de un sistema de generación autónomo, de manera que pueda producir un adecuado funcionamiento de sus componentes y esos artefactos conectados a ella. Verificación. Todas las medidas tomadas y las acciones realizadas por medio de las cuales se comprueba la calidad y el correcto funcionamiento y la seguridad de las instalaciones eléctricas. Generalidades de este pliego técnico normativo. Todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica nueva, ampliación o remodelación deben ser verificadas mediante inspección y probada y ensayada antes de su puesta en servicio o energización con el objetivo de asegurar que los requerimientos de los pliegos técnicos conforme al Decreto Supremo número 8 del Ministerio de Energía se están cumpliendo. Por lo tanto, si es una instalación nueva y yo realizo el diseño, una vez ejecutada, tengo que hacer todas estas pruebas y ensayos que me está indicando el pliego técnico número 19. Si yo voy a hacer una ampliación, tengo que hacer las pruebas y ensayos. Por lo tanto, refuerza la idea de lo que preguntaban anteriormente respecto al informe de verificación. O sea, si la potencia es pequeña, ¿tengo que hacer un informe de verificación? Sí, aquí me lo está diciendo, porque habla de instalaciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones. Todos los documentos relacionados con las instalaciones de consumo de energía eléctrica a verificar, tales como memoria explicativa, planos, diagramas o tablas, deben estar siempre en disposición del personal eléctrico que efectúe las verificaciones y de los fiscalizadores de la superintendencia y deben cumplir con lo dispuesto en el pliego técnico número 18. Por lo tanto, una vez que se ejecutó y se hace la inscripción de la obra, yo tengo que entregarle al cliente, ¿cierto? O al propietario, el set de planos, el set de memoria explicativa, el set de catálogos, toda la información que es relevante de su instalación. ¿Por qué? Porque el día de mañana la superintendencia puede ir a fiscalizar, nos pueden llamar a terreno y tenemos que contar con el set de planos. Y es importante también que ustedes como instaladores guarden esa información dentro de su base de datos, sus carpetas, ¿ya?
para que lo que usted declaró, lo que usted ejecutó o diseñó, esté en conformidad con lo que está en terreno, ¿cierto? Y que sea la misma información, cosa que si hay incongruencias, ¿cierto? O si hicieron modificaciones, esas modificaciones también pueden haber sido regularizadas por otro instalador eléctrico, y así también tiene usted ciertos respaldos, ¿cierto? Se deben tomar todas las precauciones para evitar que el proceso de verificación, en particular de la prueba y ensayo, constituya algún peligro para las personas o los animales y provoquen daños a los bienes o equipos o cosas, incluso si la instalación eléctrica en revisión presenta defectos. Todas las verificaciones deberán ser realizadas por un instalador, en este caso los instaladores eléctricos autorizados por la superintendencia, en este caso nosotros. ¿A qué se relaciona y se refiere puntualmente con la inspección? La inspección inicial deberá proceder a las pruebas y ensayos y se efectuará antes de alimentar eléctricamente la instalación. Pasa muchas veces, sobre todo cuando se hacen edificios, uno va entregando por piso, por lo tanto es importante hacer todas estas pruebas antes de la energización de los departamentos, hacer las pruebas de los departamentos antes, ¿cierto? Antes de la entrega. Pero cuando son proyectos no necesariamente residenciales, hay que hacerlo ojalá por etapas, haciendo las etapas, sacando fotos poco a poco para poder ir integrando esa etapa y tengamos ya el informe listo antes de la energización, digamos, general. Ahora, el proyecto de instalación cumple con lo indicado en el presente reglamento y sus respectivos pliegos técnicos y las partes aplicables. Lo declarado en el proyecto eléctrico respectivo se ajusta a la instalación ejecutada en terreno. Pues es importante que se cumpla lo que dice el diseño y si hay modificaciones, se hagan las modificaciones en el plano también. Los materiales, aparatos, artefactos, equipos y accesorios que forman parte de la instalación fija se han elegido e instalado correctamente conforme a las disposiciones de este reglamento y sus respectivos pliegos técnicos. Fichas técnicas de los equipos y productos y el sistema eléctrico impresionado no presenta ningún daño o riesgo visible que pueda afectar a la seguridad de las personas u cosas. Pruebas y ensayos. Los métodos de prueba y ensayo descritos en el pliego técnico no excluyen a otros métodos. O sea, la normativa aquí te menciona algunos, pero tú puedes realizar otros métodos que también son válidos, pero tú tienes que indicar los procedimientos y los instrumentos utilizados. Ahí yo menciono algunos instrumentos típicos con los que se hacen pruebas. Los instrumentos de medida deberán basarse en los métodos de prueba y ensayo en conformidad con las normas IEC y las normas UNE, que ahí también se mencionan, según corresponda, y si se utilizan otros aparatos de medida, estos deben presentar un grado de fiabilidad y seguridad como mínimo equivalente y ser expresamente aprobados por la superintendencia. ¿Okay? Las pruebas y ensayos siguientes se deberán realizar según corresponda en el siguiente orden. El primero habla de la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias. Resistencia y aislamiento de las instalaciones eléctricas. Protección por separación de circuitos de muy baja tensión de seguridad o cuando los circuitos sean alimentados por transformadores de seguridad con muy baja tensión de protección. En el caso de las protecciones con separación eléctrica, resistencia e impedancia del suelo y paredes, también puedo hacer pruebas, sobre todo si se van a ocupar estas pinturas que son aislantes para las salas donde se tienen cargadores de vehículo eléctrico, ¿cierto? O talleres donde se trabaja la electromovilidad, donde se opta por, en vez de tener la alfombra esta dieléctrica, se opta por pintura, entonces es importante hacer las pruebas de medición de esos pisos. Protección o desconexión automática de la alimentación, protecciones complementarias, ensayos de polaridad, ensayos de orden de fase, los fasímetros, por ejemplo, caídas de tensión, pruebas de funcionalidad, medición de niveles de iluminación, y los distintos recintos y ensayos para los sistemas de iluminación de emergencia y o señaléticas, ¿cierto?, de evacuación. El pliego 10 habla también de los niveles de iluminación que yo debo cumplir en distintas áreas de mi instalación eléctrica, por lo tanto tengo que hacer las mediciones también de la comprobación de esos niveles de iluminación. Y aquí presento una tabla típica que también aparece dentro de la normativa de algunos valores mínimos de resistencia de aislamiento. Por ejemplo, para baja tensión de seguridad o hasta 500 volts o superior a 500 volts. Ahí habla un poco de la tensión de ensayo de continuidad de corriente continua y la resistencia de aislamiento mayor o igual a 0,25 megaohms sobre 0,5 megaohms o mayor a 1 megaohm, que eso también me lo va a arrojar el instrumento. ¿Okay? Tipos de verificación. Hay una verificación inicial, ¿cierto?
es realizada por el instalador eléctrico autorizado por la superintendencia, ¿cierto? Y comprenderá la revisión documental del proyecto de instalación de consumo y una inspección, prueba y ensayos, como se indica en las secciones anteriores que ya habíamos mencionado, ¿cierto? De este mismo pliego técnico, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los pliegos técnicos en forma de parte del reglamento que dice el decreto supremo número 8. Es decir, que estas pruebas y ensayos y este tipo de verificación inicial es para ver si estamos cumpliendo con todos los pliegos técnicos normativos. Después de terminada la verificación de una instalación nueva, una ampliación o modificación de una instalación existente, deberá redactarse un informe inicial de inspección. Este documento debe incluir los detalles sobre los aspectos de la instalación considerados en el informe, junto con los registros de los resultados de la inspección y las pruebas de los ensayos. Por lo tanto, volvemos a reforzar la idea de que si son instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones, tengo que hacer todo este informe de verificación inicial, tengo que cumplir con todas estas mediciones y ensayos de la instalación eléctrica que se ejecutó, ¿cierto? Y dejar un informe como un registro. Ahora, preguntaron en un punto de la presentación si había algún modelo de informe de verificación. No, pero aquí yo tengo la pauta de cómo yo tengo que redactar o elaborar este informe y yo perfectamente como instalador puedo tener mi propia planilla y después voy llenando acorde a cómo se me vayan presentando las distintas instalaciones. Toda falta u omisión detectada durante la verificación inicial debe ser corregida antes que el instalador declare la conformidad de la instalación, ¿no? O sea, por eso es importante hacer las pruebas, ¿no? Si hay algo que está fallando, no resultó o se tiene que modificar, bueno, hacer la corrección antes de la instalación porque perfectamente puede venir la superintendencia a hacer la fiscalización y puede encontrar una no conformidad, ¿cierto? El informe de verificación inicial debe incluir un informe de la revisión documental del proyecto con sus inspecciones, pruebas y ensayos efectuados para cada uno de los tableros que conforman la instalación y con sus respectivos resultados en conforme con los descritos en los puntos 6 y 7 anteriores. Un informe fotográfico con imágenes de los resultados de cada prueba y ensayo. Por eso es importante sacar fotos al instrumento también, complementando a cada una de las etapas de la redacción del informe que yo estoy haciendo. Incorporando la fotografía de los aspectos principales de las etapas de la ejecución de la instalación, tales como la instalación de tableros, protecciones, canalizaciones, etc. Se va a llevar un registro acorde a lo que se vaya ejecutando. ¿Qué instrumentos son necesarios e indispensables para poder realizar estas mediciones? Un medidor de aislación, ¿cierto? Un medidor de protección diferencial, multitester, telurómetro, luxómetro, que creo que esos podrían ser los instrumentos principales. Ahora, las marcas, como yo les mencionaba anteriormente, justamente ahí aparecen dos en otra de las presentaciones. Estos instrumentos son como comprobadores de instalaciones o verificadores de instalaciones y hacen todas las pruebas que te indican el pliego técnico normativo número 19. Entonces, en un solo equipo tienes todos los instrumentos que tú necesitas para hacer las pruebas y ensayos. Y no sé si aclaro tu duda, Mario. Al realizar la prueba de bucle de impedancia de la falla de línea, ¿cuáles son los valores para poder probar sus interruptores termomagnéticos? Buena pregunta. Bueno, ahí se mencionan algunos valores de aislación respecto a los niveles de tensión que yo voy a tener, ¿cierto? Mayor a 0,25 megaohm, mayor a 0,5 megaohm y mayor a 1 megaohm, ¿sí? Ya están tabulados también algunos valores que tú podías considerar. Procedimiento para la declaración de la puesta en servicio, que estas son algunas de las etapas finales, ¿cierto? Disposiciones generales, la comunicación de la puesta en servicio de todas instalaciones de consumo de energía eléctrica nueva, ampliada o modificada, debe ser declarada con 15 días hábiles de anticipación a la superintendencia, acompañada con los antecedentes correspondientes según el pliego técnico normativo número 18. Se lo revisamos anteriormente. El instalador eléctrico autorizado a cargo de la instalación o la ejecución de la instalación eléctrica deberá declarar la instalación una vez que ésta se ejecute completamente terminada. ¿Bien? Entonces me está indicando cuándo yo tengo que hacer la declaración de la instalación eléctrica. La declaración se realizará de manera digital ingresándola al sistema de trámite e-declarator o el e-declarador en el portal dispuesto por la superintendencia. El instalador eléctrico autorizado es el responsable de la documentación ingresada al sistema utilizando su clave única e intransferible. ¿Sí? Y dejamos bien claro que la clave es propia. Yo no puedo estar haciendo ingreso a otra persona
o que otra persona me haga el ingreso a mí, no, es intransferible. La clasificación de los tipos de instalaciones y las categorías o clases de las instalaciones eléctricas autorizadas están definidas en el Decreto Supremo número 92 del año 83, ¿cierto? Reglamento de instalación eléctrica y electricista de recintos de espectáculos públicos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o que en un futuro se pueda reemplazar eventualmente si esto cambia, digamos, como de mandato o poder, o del área cual corresponde, queda estipulado. Por lo tanto, aquí están los procedimientos básicos para la puesta en servicio, los procesos de declaración, y la declaración, una vez que yo ejecute la obra, tenga todas las pruebas y ensayos, una vez terminada, ahí yo entro al proceso de la declaración. Yo me imagino que lo que tú estás preguntando es con respecto a la protección diferencial, más que la protección termomagnética. Sí, porque al final el bucle lo que está viendo es un tema si es que el circuito está cerrado, si hay cambios de dirección respecto a los conductores, ¿ya? Y también por los niveles de dilación que tienen los conductores propiamente tal. Ahora, pueden hacer y generar operación de las protecciones eventualmente, claro, porque son pulsos de corriente que se inyectan dentro de los conductores. Ahora la protección diferencial es otra prueba que se hace con otro instrumento, que también genera un pulso dentro del dispositivo y te indica cuáles son los tiempos de operación y las corrientes con las cuales opera. Finalmente, dentro de la presentación se muestran algunos métodos de las medidas de resistencia y aislamiento de impedancia de suelos, paredes, ¿cierto? Y varias imágenes que son de apoyo de lo que también indica el pliego técnico número 19 en su último anexo, de las formas de conexión para los distintos tipos de configuraciones de la instalación eléctrica. Recordando un poco que cuando nosotros estuvimos viendo el pliego técnico número 6 hablamos de las conexiones TT y las TNS, que son las típicas, ¿ya? Aquí habla de un peso que yo tengo que poner en el piso, el paño húmedo, la conexión del instrumento con este paño húmedo y los conductores, ¿cierto?, activos de mi instalación, simplemente la fase o el neutro, la tierra de protección, las carcasas metálicas, el tipo de electrodo que yo voy a utilizar con el peso en el piso para poder medir esta aislación del suelo, aislación de las paredes, ¿cierto? La resistencia de bucle, que es la que tú estás preguntando justamente, Juan Ángel, ¿sí? La forma de conexión del instrumento, que yo lo puedo hacer a través de un enchufe o directamente desde los conductores del tablero, ¿cierto? Para conexiones del tipo sistemas TN, porque ahí habla de los TT o los IT, entonces hay una forma de poder hacer la emisión para los sistemas que son TN, los sistemas que son TT, los sistemas que son IT, también que son sistemas como aislados, ¿cierto? Esquemas TT, procedimiento para la medición de impedancia de bucle de falla, los sistemas TT, y finalmente me quedo con algunas verificaciones de las protecciones diferenciales de los dispositivos de corriente residual, que también la forma en cómo yo voy a conectar los dispositivos también me ejemplifica un poco el pliego técnico número 19 y un poco en la norma en la que se basan estos procedimientos de medición. ¿Sí? Y con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado los contenidos que se trataron acá adentro. Ojalá haya podido responder la mayor cantidad de preguntas posible y me imagino que Alba probablemente también haya seleccionado algunas preguntas más para esta etapa final de cierre. Gracias, Marcelo, muchas gracias por tu presentación, de verdad estuvo muy buena, pudimos ver que pudiste responder muchas preguntas, el tiempo alcanzó, así que por mi parte yo vi que estaban casi todas respondidas. Recordarles solamente una cosita a todos, todo lo que tiene que ver con las grabaciones en el canal de YouTube. Muchos están preguntando cuándo pueden volver a ver esta grabación o todos los cursos anteriores, canal de YouTube Legrand Chile. Acá les voy a dejar en el chat la información. Las presentaciones también las pueden descargar desde nuestra página web en la biblioteca multimedia, ¿vale? Y también anotamos varias sugerencias, propuestas de los clientes
por si quieren que actualicemos algunos tutoriales de los software de Legrand, como el XL Pro Calcul y el tablero, y sí, tenemos trabajo por hacer este año, así que bueno, agradecerles a todos por haber participado en el ciclo, ¿ok? Hay una preguntita que se repite acá, Marcelo, y que quiero ponértela en pantalla para que la podamos revisar antes de despedirnos, y es de Fabián. Fabián nos comentaba que cómo hacer las pruebas que requieren suministro eléctrico cuando aún la compañía no conecta el empalme a esa instalación. Ya, perfecto. Por lo general, cuando uno ejecuta la obra, solicita empalmes que son del tipo como provisorio, provisionales. Por lo tanto, si a medida que yo vaya ejecutando la instalación eléctrica, si tengo una alimentación que es provisional mientras yo tengo el término de la instalación. Por lo tanto, yo sí podría hacer perfectamente las pruebas que requieran suministro eléctrico, a pesar de que yo no tengo la conexión porque estoy siendo alimentado en base al empalme provisorio. Recordamos que eso después se retira y uno se conecta con el empalme que es el definitivo. Por lo tanto, se podrían hacer las pruebas con suministro eléctrico perfectamente. Gracias, Marcelo. Hay otra pregunta de Manuel que no estoy segura si la respondimos ya, pero la veo acá que se repite un par de ocasiones, que decía cómo es el proceso con la compañía eléctrica una vez que están ya aprobados los planos. Una vez ejecutada la instalación eléctrica, uno hace el ingreso ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Con los planos, memoria explicativa, y uno tiene el certificado T1, ¿cierto? El anexo T1 o el T1 en general. Y con este T1 yo voy a la compañía de distribución a solicitar la conexión, ¿cierto? Como yo mencioné anteriormente, tenemos el empalme provisorio, se tiene que solicitar el retiro y el cambio o modificación del empalme que yo estoy solicitando, y hay una serie de documentos que te va a pedir, ¿sí? Hay un documento que es la solicitud de empalme, por ejemplo, que es uno de los trámites que tú necesitas, el documento que tienes que llenar para la energización y la puesta en servicio de tu instalación eléctrica, y eso te va a estar acompañado con el T1 y algunos otros documentos más por ahí, como los certificados de número de la municipalidad, entre otros. Gracias, Marcelo. Bernardo también nos preguntaba acerca de dónde podía conseguir él en el reglamento acerca de las instalaciones en ambientes explosivos. Si no me equivoco, el TEC número 12. El 11, ¿no? O el 12. Estaba por ahí. El TEC 12, sí, se habla de... Ya. Perfecto. Sí. Ahí, Bernardo, entonces esperamos haber respondido. Sí, porque el 10 son uso general, las 11 son especiales y el ambiente explosivo es el 12. Ya, súper. Ahí, Bernardo, hemos respondido. Y yo creo que estamos, Marcelo, la verdad que fuiste respondiendo todas las preguntas. Sí, Manuel Silva también nos confirmaba que es el número 12. Así que bueno, agradecerte, Marcelo, por participar de este ciclo del reglamento eléctrico por primera vez con nosotros, no solo en este, sino que también pueden ir a revisar el otro webinar donde Marcelo nos estuvo aportando con sus conocimientos acerca del RIC número 6 de sistemas de puesta a tierra y enlace equipotencial. Y bueno, pueden revisar este contenido, este material va a estar disponible en nuestro canal de YouTube todo el año 2025, y desde ya dejarlos invitados a seguir participando. En marzo damos inicio a 2 ciclos de webinars más de instalaciones eléctricas residenciales en general, donde vamos a ver tableros, donde vamos a ver las instalaciones generales, citofonía, instalaciones eléctricas inteligentes, y vamos a abrir otro ciclo más en paralelo, que es de protecciones eléctricas, donde van a ver cada una de las protecciones por separado. Un webinar de diferencial, otro de termomagnéticos modulares, otro de caja moldeada de corte en aire y coordinación de protecciones. Así que va a estar muy, muy bueno. También voy a dejar el enlace porque ya están publicadas las fechas en nuestra página web para que ustedes puedan revisar y ver si hay algún webinar que sea de su interés, ¿vale? Así que, Marcelo, muchas gracias por participar, por acompañarnos en este ciclo, por haber cerrado el ciclo de la mejor forma. Y bueno, les deseamos a todos un muy buen fin de semana. Y les dejamos también la encuesta de satisfacción para que ahí nos puedan dejar todos sus comentarios ahora que sí cerramos el ciclo completo, ver qué otros temas de interés les gustaría ver en próximas capacitaciones durante el año 2025. Así que bueno, vamos a dejar en unos minutitos más, en un segundito, la encuesta de satisfacción del mes de febrero para que por favor ahí nos dejen todos sus comentarios, sugerencias, que para nosotros son muy, muy valiosas. Así que, Marcelo, te dejo para que bueno, nuevamente y una vez más, agradecer a Legrand por la oportunidad de haber participado o haberme dejado participar en estos 2 webinars. A ti, Alba, por todo el apoyo que me has dado en estos 2 webinars también.
Ha sido una experiencia súper enriquecedora para mí y qué bueno que pudimos dar un buen cierre a este ciclo de webinar, y yo invito a los colegas a que sigan participando, se sigan conectando a los webinars, porque yo también lo he tomado en algún momento en el pasado. Son súper entretenidos, participar, interactuar con el relator es bastante bueno. Agradecer las preguntas que me hicieron los colegas, espero haberlas podido aclarar todas, y encontrarnos en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en las redes sociales, qué sé yo, por ahí. Y eso, muchas gracias en general, Alba y Legrand, por esta oportunidad. Gracias a ti, Marcelo, ¿no? Súper agradecidos por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, recordarles solamente los que me preguntan cuándo inicia el ciclo de protecciones. La primera semana de marzo inician ambos ciclos. Les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan ver, pero el lunes 3 de marzo inicia el ciclo de instalaciones eléctricas y el viernes 7 de marzo inicia el ciclo de protecciones eléctricas. Así que ahí van a poder inscribirse. Es lo mismo que hicimos con este ciclo, con sus diplomas, con el diploma final y con estas interacciones en vivo para que puedan participar. Así que los esperamos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Ahí les dejamos también la encuesta. Está nuestro correo de capacitación también, el canal de YouTube. Tenemos toda la información para poderles compartir a todos ustedes. Así que agradecidos por su participación, por acompañarnos durante todos estos 9 webinars. Esperamos hayan sido de utilidad y hayan podido responder algunas consultas. Y bueno, los esperamos ahora en la nueva programación que se viene para marzo. Así que saludos a todos, que estén muy bien y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.